sabido que en principio la participación de los órganos jurisdiccionales es o debería ser muy limitada en los procedimientos arbitrales y limitada a cuestiones de índole procesal y de protección, digamos, del orden público. El problema es que últimamente estamos observando ciertas derivas en las resoluciones judiciales que se han producido, que se acercan quizá peligrosamente a superar cuáles deberían ser los límites razonables de revisión de las acciones de nulidad que se puedan plantear ante los tribunales, ¿no? Quizá lo que puede haber es una cierta resistencia por parte de los jueces a admitir con normalidad que el arbitraje funcione también como una forma de impartir justicia, y se sientan en esa cierta obligación de proteger o de revisar los criterios que se están utilizando en esta justicia privada. Intentan pasarlos por el filtro de una absoluta y total armonización de los criterios jurisprudenciales utilizados hasta ese momento y, en el fondo, tratando el arbitraje como un absoluto equivalente jurisdiccional, lo que evidentemente no es ni debe ser, en nuestra opinión. En mi opinión, en muchos casos se está equiparando el orden público a la legislación ordinaria, ¿no? Conceptos que pueden provenir de legislación efectivamente en vigor acaban convirtiéndose en orden público, con lo cual se desdibuja el concepto. Devan, ¿tú nos puedes adentrar un poquito más en la famosa sentencia del TSJ de Madrid y las implicaciones que ella tiene? Sí. Pues sí, es curioso. Desde enero de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado 5 sentencias en materia de nulidad de laudo, siempre en laudos que decidían sobre swaps, y en las 5 ocasiones ha anulado el laudo porque ha entendido que infringía el orden público y, en concreto, el económico. Hay 3 categorías, 3 palabras clave que ya tienen que evitarse en los laudos. La primera es: el swap es un instrumento financiero complejo. Lo que dice el Tribunal Superior de Justicia es, claro, cuando un laudo reconoce que realmente es más simple de lo que parece el mecanismo que subyace a un swap, entonces estás restándole complejidad al instrumento, estás yendo en contra de la ley que te está diciendo por definición que es un instrumento complejo, y entonces, no, árbitros, vuestro criterio al decidir si se ha informado bien o mal está viciado de raíz. La siguiente categoría que mira es: ¿usted ha comprobado si el cliente es minorista o no? Entonces, hay laudos que ni entran a decir expresamente que es minorista porque el banco nunca lo ha puesto en duda, directamente le ha dado tratamiento de minorista. Entonces, los laudos que no lo dicen expresamente, ahí entra el Tribunal Superior de Justicia y dice: no has entrado a decir si era minorista, y como no has entrado a decirlo, entonces tú no tienes criterio. Para los que sí mencionan, porque hay laudos que mencionan y dice efectivamente este es un minorista y se comprueba que le ha dado tratamiento de minorista el banco, el TSJ va a decir, bueno, como es minorista, ahora te voy a contar exactamente cuáles son las informaciones concretas sobre el riesgo del instrumento que tienes que dar. Y el estándar que aplica el Tribunal Superior de Justicia de esa información es muy alto. La última ya categoría del juego del tabú es: hay que comprobar si el banco realizó labores de asesoramiento. Además de ese test de conveniencia que hemos visto, tiene que hacer un test de idoneidad. Y esto sí que es patrón común en todos los casos que yo he visto y en los que estamos viendo en estas sentencias. El banco no hace test de idoneidad, no lo ha hecho, no lo hace típicamente, lo sustituye por una declaración genérica que aparece en el contrato marco, en el CEMOF. Lo que dice el Tribunal Superior de Justicia es que estas declaraciones genéricas no tienen ningún tipo de valor. Al leer las sentencias que anulan los laudos, hay una descripción del orden público que al menos particularmente me preocupó un tanto. Por ejemplo, al hablar del orden público económico, dice que parte de ese orden público económico es la buena fe en la contratación. Creo que todos estamos de acuerdo que la buena fe en la contratación es un elemento sustancial de la contratación, por supuesto. Ahora bien, elevar ese concepto al carácter de orden público es lo suficientemente amplio, ambiguo y subjetivo como para que quepa cualquier cosa. Sí que utiliza algunos términos un tanto ambiguos, como por ejemplo la arbitrariedad. La arbitrariedad es algo muy subjetivo. Y luego hace referencia a otro concepto
que es el de normas imperativas. Da la sensación de que en algunas de estas sentencias que comentaban mis compañeras antes, se equipara el orden público puramente a la norma imperativa. Basta que una norma no sea dispositiva para que sea de orden público. Desde luego, si entramos en ese terreno, prácticamente estaría abonado la posibilidad de entrar a conocer del fondo del asunto en todos los casos. ¿Qué busca una empresa cuando va a un convenio arbitral? ¿Esto menoscaba radicalmente lo que se está planteando? Las necesidades del tráfico mercantil entran en lo transnacional frecuentemente, y de ahí que el arbitraje haya tenido dos ventajas: la flexibilidad, y tenga que tener estas notas. La flexibilidad a la hora de analizar las situaciones, a la hora de aplicar las normas sin rigidez, atemperando esta aplicación con la equidad, y el antiformalismo. Yo destacaría estas dos ventajas en el arbitraje desde el punto de vista de las necesidades del tráfico mercantil, al que el arbitraje siempre ha estado ligado. El arbitraje, por tanto, en nuestros tiempos descansa en la autonomía de la voluntad, expresada en el convenio arbitral, fundamentalmente, pero es verdad que tiene que tener algún límite en la medida que queramos que los laudos arbitrales sean recibidos por los Estados en los derechos nacionales, a efectos singularmente de reconocimiento y ejecución forzosa. Y ahí entra el orden público en materia de anulación, y entra el orden público en materia de reconocimiento y ejecución. El orden público es de estos conceptos difíciles, concepto jurídico indeterminado, y aquí estamos en las dificultades de este grupo de sentencias, cambiante en función de las circunstancias de lugar y de tiempo. Y lo que sí es importante es que esta manera de entender el orden público, que lo lleva o lo equipara a cualquier norma, a cualquier precepto positivo o imperativo, no se generalice y no se lleve a cualquier tipo de relación jurídica, y particularmente no se generalice para los arbitrajes internacionales. Mantenemos empresas sostenibles y negocios sostenibles gracias a esta exportación, gracias a esta actividad internacional. Por tanto, los intereses de España en este momento van más bien en contra de este proteccionismo jurídico. ¿Por qué crees que está pasando estos desencuentros entre la jurisdicción ordinaria y la arbitral? Los jueces tienen que reconocer que el arbitraje existe y está para quedarse, y los árbitros tienen que entender cuál es la labor de los jueces. Se destila una desconfianza en la labor arbitral. Todavía algunos motivos de emulación no han prosperado, entonces nos fijamos en el orden público, que nos llama la atención, pero si leéis las sentencias en los 15 primeras páginas antes de meterse en el orden público, dan un poco de miedo a la abolición del 7.2, la impugnación tácita, a la renuncia tácita a la impugnación. Hay 3 sentencias del TSJ de Madrid que dicen que el 7.2 hay que interpretarlo de forma muy restrictiva, en contra. El árbitro sí que tiene que entender su rol, y tiene que entender que, discrepando parcialmente con lo que dice Ana, sí es un equivalente jurisdiccional. Bueno, pues el arbitraje es lo mismo. El juez tiene que entender que esto es lo mismo, pero no es igual, porque no son jueces de carrera, porque no hacen una oposición y porque están en el mercado. Hay veces que hay una cierta tendencia a pensar que si dicta la sentencia un juez aplicará la doctrina del Supremo, y si dicta el laudo un árbitro no aplicará la doctrina del Supremo, y creo que esto no es real. Y hay veces pues que los jueces, yo creo que tienen esa idea en la cabeza, porque ven a abogados, no ven a juzgadores. Las instituciones tenemos también un rol, tenemos que intentar que ese diálogo exista, tenemos que intentar que los jueces y los árbitros se entiendan, tenemos que abrir vías de comunicación. Creo que el legislador también tiene que hacer sus deberes. Y os agradecería a todos que intervinierais lo más posible.